Juzgar el alma de una persona, pues a veces lo he dicho, ¿no? A mí me ha sorprendido López Obrador. Yo creí que iba a ser un hombre mucho más empático, mucho más cercano, y se ha convertido en esto. Escúchalo. Como Carlos estuvo de secretario de Hacienda al inicio de mi gobierno y tuvimos diferencias y él renunció y últimamente formaba parte del grupo de la candidata del bloque conservador, pues de manera muy irresponsable, muy vil, algunos personajes del grupo conservador empezaron a calumniar, a hablar de presuntos ataques. Ayer por la tarde falleció el doctor Carlos Ursúa, prestigiado economista, quien fue el primer secretario de Hacienda del presidente López Obrador. Estuvo en el cargo 7 meses y con eso tuvo para salir corriendo. Renunció y publicó su carta de renuncia, que fue una carta explosiva, en donde decía que el gobierno de López Obrador estaban haciendo negocios ilícitos, tenían conflictos de interés, que tomaban decisiones a la ligera y sin sustento, que imponían a funcionarios sin experiencia. Ojo, estamos hablando, porque usted ahorita lo lee y dice, pues, ¿qué novedad es esta? No, él lo estaba diciendo cuando tenía López Obrador 7 meses en el cargo. Después de dejar la Secretaría de Hacienda, Ursúa se volvió un duro crítico del obradorato en sus columnas para El Universal, en sus colaboraciones para el Latinus. Iba exhibiendo y explicando de una manera muy didáctica, porque él era profesor del TEC de Monterrey, error por error de López Obrador. Se volvió muy viral, se volvió una referencia, una declaración que me dio en el año 2022 en Latinus, que decía: López Obrador va a dejar a quien lo suceda en el poder un cartucho de dinamita encendido. Y me lo ratificó hace 10 días. Hace 10 días lo tuve en el estudio de Latinos, le pregunté exactamente eso, y le dije, oiga, ¿sigue pensando? Y me dijo, por supuesto que sí. Ayer, en una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México informó del fallecimiento de Ursúa. Dijo que se debió a que se cayó en las escaleras de su casa. Más tarde, su médico certificó un infarto fulminante, por lo que concluyeron que se trató de una muerte natural. Su esposa Laura emitió un breve mensaje en donde lo calificó como un ejemplar padre, esposo, académico y economista que dejó una huella significativa. Tras conocerse la noticia, políticos de todos los partidos emitieron mensajes a través de sus redes sociales para lamentar la muerte del doctor Carlos Ursúa. Leímos mensajes de Arturo Herrera, que fue el que lo sucedió en el cargo en la Secretaría de Hacienda, fue su subsecretario y luego pasó a secretario cuando él renunció. Gerardo Esquivel, que fue primero su subsecretario y luego fue su gobernador del Banco de México. Los dirigentes nacionales del PRI, Alejandro Moreno, del PAN, Marco Cortés, del PRD, Jesús Zambrano. Claudia Sheinbaum, también la candidata presidencial oficialista. Xóchitl Gálvez puso un mensaje muy bonito en sus redes sociales con una foto de Ursúa con su gorra de Xochitl Lover, porque ya se había integrado Ursúa a la campaña, al equipo económico de campaña de Xóchitl Gálvez. Hoy el presidente López Obrador también lamentó la muerte de quien fue su colaborador. Hay que recordar que Ursúa fue parte de su gabinete cuando López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y bueno, pues fue su primer secretario de Hacienda. Mi pésame a los familiares de Carlos Ursúa. Lamento mucho su muerte en lo que parece ser un accidente, de acuerdo a lo que los mismos familiares han expresado. Desde luego, porque no quiero dejarlo así. Y pues lo siguiente que usted va a escuchar es López Obrador siendo López Obrador. Yo hay cosas que nunca voy a entender de la personalidad del presidente. Yo me quedo, pues digamos que con la revisión de sus actuaciones públicas, ¿no? Lo que tiene que ver con la corrupción y el tráfico de influencias de sus hijos, la corrupción de sus hermanos, el desastre en seguridad, el desastre en salud. Eso es lo que le toca a uno como periodista. Juzgar el alma de una persona, pues a veces lo he dicho, ¿no? A mí me ha sorprendido López Obrador. Yo creí que iba a ser un hombre mucho más empático, mucho más cercano. Y se ha convertido en esto. Escúchalo.
Como Carlos estuvo de secretario de Hacienda al inicio de mi gobierno y tuvimos diferencias y él renunció y últimamente formaba parte del grupo de la candidata del bloque conservador, pues de manera muy irresponsable, muy vil, algunos personajes del grupo conservador empezaron a calumniar, a hablar de presuntos ataques o daños, ¿no? Sospechas, ¿no? Sobre nosotros. Gente, la verdad, de malas entrañas, porque estamos en tiempos de sopilotes, entonces hay muchos que se comportan como buitres. Ahí tiene usted la declaración del presidente López Obrador, que luego se lanzó contra los que usan el mote de narcopresidente. Dice que ya son 200 millones de menciones en las redes sociales. Él dice que son bots. Apenas el domingo 100,000 personas se lo gritaron en su cara, afuera de su casa, que es el Palacio Nacional, que es también su oficina. De hecho, hoy Claudia Sheinbaum ya anunció, imagínense cómo les ha pegado esto de narcopresidente, que ya anunció que van a presentar una denuncia sobre este tema. Evangelina Hernández, adelante. Así es, Carlos, efectivamente, en una rueda de prensa, Claudia Sheinbaum anunció hace unos momentos que efectivamente ella y el partido Morena pues están investigando todas estas tendencias en redes sobre este hashtag de narcopresidente y anuncia que van a interponer en los próximos días una denuncia en contra de este tema. Vamos a escuchar cómo lo dijo. A partir de bots, de cuentas diversas, en donde inclusive demuestra cómo errores que se cometen se siguen manifestando por 500,000 cuentas, etcétera. Es decir, demuestra que más que algo orgánico es algo que está pagado. Entonces nosotros estamos haciendo una investigación para presentar una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral y todo lo que esto requiera, porque nosotros queremos que la elección se desenvuelva en un clima positivo de propuestas. No creemos que la guerra sucia deba ser parte de la próxima elección. Carlos, fíjate que en esta conferencia también se le preguntó a Claudia Sheinbaum si estaba de acuerdo con este artículo de Enrique Krause de que la manifestación del domingo pasado pues se comparaba con las manifestaciones que se realizaron en 1968. Ella dijo que por supuesto no, que el presidente no es una persona autoritaria, que en el 68 sí hubo un acto de autoridad y que terminó en una masacre y que pues no estamos en esos tiempos. Y aprovechó para decir que la democracia en México no está en riesgo. Vamos a escucharla de nuevo. La democracia no está en riesgo, no está en riesgo la democracia en nuestro país. Nos ha costado muchos años defender la democracia. Y lo que queremos es que sea una democracia no solo electoral, sino participativa. Que los mexicanos y mexicanas podamos decidir no solo quién nos gobierna, sino también que podamos decidir muchas otras cosas, como ocurre en Estados Unidos, como ocurre en Europa. Es decir, que las consultas públicas sean parte también de nuestra democracia. Eso es lo que queremos que se fomente, se promueva, y por eso creo que a quien participó en la marcha decirle desde nosotros, no está en riesgo la democracia, nunca va a estar en riesgo. Carlos, esto fue lo más importante que se dijo en esta conferencia de prensa. Qué interesante, muchísimas gracias y estamos en contacto. Pues ahí tiene usted las posiciones de Claudia Sheinbaum. Copiar, pegar de la mañanera.